pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Muy buenas noches, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en su programa Constructores de Matrimonios, que transmitimos aquí martes y viernes en vivo y que tiene repeticiones los días miércoles, sábado y domingo. Queremos enviar en esta noche, ¿verdad?, un saludo muy especial. Sabemos que nos ven en diferentes ciudades, pero en especial queremos mandar saludos hasta Panamá. Sabemos que desde hace algunos minutos nos están esperando para ver este programa, así que les mandamos un saludo a José y Gloricel, Luis y Kiutza, Juan Francisco y Yamilet, Tito y Chela, Roberto y Dalair, y por supuesto a Jonás y a Amy. Así que hasta Panamá, muchas gracias, Dios les bendiga. Les animamos a continuar reforzando, ¿verdad?, esos matrimonios firmes en Cristo hasta Panamá. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad?, a dar inicio ya al programa, a entrar en materia. Hoy viernes, pues siempre estoy rodeada, ¿verdad?, de guapas mujeres, de unas princesas de Dios. Quiero presentárselas a cada una de ellas, ¿verdad? A María Esther Medina, la tengo aquí a mi izquierda, a Claudia, a Jocelyn Cuadra, a Claudia Mendoza, que la tengo aquí a mi izquierda, y bueno, su servidora Ligia Román, que vamos a empezar a compartir diferentes tópicos, sobre todo dirigidos a las mujeres, pero obviamente, ¿verdad?, también tiene que ver mucho con los hombres. Y es que en esta semana me ha estado dando mucho vuelta un versículo que está en la Biblia, ¿verdad?, en Efesios, en 5:21 en adelante, que creo que es importante que todos lo veamos y que para mí es la base, ¿verdad?, para garantizar un matrimonio en un 100%, la estabilidad y la tranquilidad y la felicidad en un matrimonio. Dice en el 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Sigue, y siempre es importante porque a veces nos enfocamos nada más en la parte de que solo a la mujer le pide, pero no. Dice, maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y sigue más adelante haciendo un llamado a hombres y mujeres para que unos a otros nosotros nos podamos someter entre nosotros y por supuesto en el temor de Jehová. Vamos a hablar un poco de cómo este versículo nosotros lo podemos trasladar al matrimonio, porque una de las áreas que más nos cuesta en el caso de la mujer es estar sujeta a nuestros esposos. Así que a mí me gustaría, María Esther, que pudiéramos hablar un poco de esto, y si querés, antes de entrar en el tema, también nos podés hablar un poco de cómo fue tu infancia y si eso influyó en tu vida de adulto para someterte o sujetarte o no a la autoridad en primer lugar a la de Dios y después a la de tu esposo. Ok, muy buenas noches. Cuando yo tuve mi infancia, fue una infancia, por así decirlo, una infancia normal. Fui al colegio, fui una niña muy introvertida, no tenía muchas amistades, no socializaba mucho no tenía muchos amigos, pues era bien introvertida. Con mi papá tuve una relación muy bonita. Mi mamá siempre fue de carácter fuerte, pero dentro de lo que cabe fue una familia estable, por así decirlo. Sí me vi carente de mucho afecto porque en mi familia no se expresa los sentimientos, o sea, se expresa
en, por ejemplo, una comida, una salida o algo, pero de dar un abrazo, un beso, de decirte te quiero o te amo, hija, o algo así, pues no es tanto así. Entonces, con la que yo me vi reflejada y más o menos conectamos fue con mi abuelita paterna. Ella era muy cariñosa conmigo y ella me llenaba de amor, pues de ese afecto, de esos abrazos, de decirme te quiero. Bueno, mi infancia fue normal, fui a mi escuela normal. Ahí fue donde conocí yo a mi actual esposo. Nos conocimos, fuimos amigos. Después de ser amigos, él comenzó a decirme que yo le gustaba y comenzamos a ser novios. Hubo una relación de noviazgo durante 7 años. Noviazgo entre comillas, porque caímos en fornicación, tuvimos relaciones sexuales temprano, producto de eso yo salí embarazada, que fue lo que conllevó a que nosotros viviéramos juntos. Al año de que la niña de que la niña cumplió años, nosotros nos casamos y comenzamos a vivir juntos. Pero en esos 7 años yo pasé por un proceso muy difícil con mi esposo. Él era un hombre bien controlador, bien altanero, odioso, celoso, extremo. Me pisoteaba de una manera tal que inimaginable. ¿No lo habías notado antes, en los 7 años que jalaste? Sí, por supuesto. En esos 7 años es que estoy hablando que fue horrible. ¿En el noviazgo? En el noviazgo. Muchos me preguntan que por qué aguanté tanto. Sí. Y pues la verdad que yo no sé explicarlo, estaba enamorada, es la única explicación que doy, o viéndome en ese aspecto que fui carente de afecto, como que me desboqué a él. Es que eso era lo que, perdóname, o sea, eso era lo que yo iba a mencionar. O sea, comenzás y empezás diciéndonos que tuviste una infancia normal. Sí. Pero cuando ya entras a explicarnos lo de la infancia normal, venís y hablas que no hubo expresiones de afecto. Uh-huh. O sea, ¿a qué le llamas normal? Normal es que estás con tu familia unido, tu papá, tu mamá. Pero sin amor. O sea, ajá, eso no es una familia normal. Uh-huh. No, es que te lo digo porque es importante, uh-huh, porque eso después nos afecta precisamente en eso, porque no tenemos un concepto de lo que debe de ser una familia. Sí, y nos aferramos aunque estés pasando por momentos difíciles con esa persona, te aferras a él y te desbocas a ellos. Yo era muy cariñosa con mi esposo en el noviazgo, era de las, como le llaman, cursi. Le hacía cartitas, le hacía sus detallitos y cosas, y él siempre me despreció. Siempre me dijo que era cursi, que esas cosas no le gustaban, que lo sofocaba yo con mis cosas. Y así me fue lastimando el corazón. Ya cuando comenzamos a vivir juntos, la cosa se empeoró. Él tomaba, salía con sus amigos, no llegaba a dormir a la casa, se volvió más agresivo verbalmente, me ofendía mucho y llegó a un punto que tomé la decisión de que nos separáramos. Y cosas de la vida que por la misma soberbia de uno, cuando no tiene a Dios en su corazón, uno piensa que la culpa siempre lo tienen los esposos. Yo era una persona soberbia y hoy me doy cuenta que era soberbia porque yo me creía la perfecta. Yo miraba a las personas que le eran infieles a sus esposos, mis amistades pues que yo tenía, y yo decía, ¿cómo pueden hacer eso? Yo detestaba eso, pues, las infidelidades yo las detestaba. Y cómo es que cuando yo me separé de mi esposo, todo lo que yo le criticaba a mi esposo, yo lo comencé a hacer en venganza a él, por quererle demostrar de que yo no me iba a dejar vencer si yo no estaba con él. Comencé a salir, comencé a tomar. En ese trajín de esos malos hábitos que yo estaba adquiriendo, conocí a una persona, le fui infiel a mi esposo,
Y así estuvimos por 7 meses separados. Él haciendo su vida en sus fiestas, igual en el licor, con mujeres. Yo no me daba cuenta que él me era infiel con mujeres. Sabía que tomaba y salía y todo, pues, pero yo decía que infiel no me era porque nunca me había dado cuenta. Pero vos ya había sido infiel. No, cuando nos separamos sí. En toda la relación de nosotros, no. Nunca le fui infiel. Pero en los 7 meses que nosotros nos separamos, sí. Y ahí sí ya te diste cuenta que él andaba con otras mujeres. O sea, cuando vos le fuiste infiel, que ya estaban separados, ya te habías dado cuenta que él andaba con otras mujeres. No, pero sí tenía idea. Confirmado no, pero sí tenía idea de que él ya andaba con otra persona. Cuando yo le fui infiel a mi esposo, yo sentí una cosa bien fea, sentí una culpabilidad terrible. En ese proceso hubo un momento de acercamiento entre los dos, entre mi esposo y yo, y a medida que iba pasando el tiempo yo iba sintiendo más culpabilidad. Entonces yo le dije a él que si nos íbamos a dar una oportunidad, que comenzáramos de cero y nos dijéramos todas las cosas que habíamos hecho los 7 meses. Entonces yo le dije a él de que yo le había sido infiel. Y pues él me confesó parte de esos adulterios, me dijo que me había sido infiel con 3 mujeres, y lo cual no era cierto. Después me confesó de que desde que éramos novios él me había sido infiel. Pues a raíz de eso yo recibí el contacto de doña Aura Rosa por parte de mi hermano, que era amigo de un servidor del ministerio. Yo con mi esposo no quería saber nada de mí después de que yo le confesé de que... ¿No te perdonó? No, en ese momento no. Pero por cosas del Señor, yo nunca había ayunado, nunca... Yo sabía y creía en el Señor, pero a mi manera. Yo nunca había orado o le había ofrecido un ayuno al Señor, y en ese momento en mi corazón entró ver testimonios de matrimonios restaurados. Comencé a hacer un ayuno de 3 días sin ingerir alimento. Recibí el número de doña Aura Rosa por parte de mi hermano. Yo la contacté a ella y me habló de los grupos de oración, y pues yo le pedí a ella que si se podía comunicar con mi esposo, si había la posibilidad de que él podría ir. Don Luis se comunicó con él y pues gracias a Dios ese día, sin yo saberlo, él llegó a los grupos de oración. En el momento que yo estaba en el grupo de oración fue algo muy maravilloso, porque recuerdo que ese día yo llegué destrozada y doña Aura conmigo hizo una oración muy hermosa, y ahí fue yo donde sentí que el Señor tocó mi vida, y de ahí ha cambiado rotundamente mi vida. Sí, pero ¿cómo ha sido el proceso de sujetarte? Con mi esposo ha sido bien difícil, porque él es de carácter bien fuerte. Era en el nombre de Jesús, así es que era. Ahora se ha convertido en un hombre más manso, más tranquilo, pero sí me ha costado, porque en el proceso de nuestra relación, después de yo ser una mujer sumisa, tranquila, que le aguantaba, se cambiaron los papeles. Yo ya no me dejaba, yo ya le contestaba todo lo que él me decía. Entonces ha sido un cambio que gracias al Señor hemos mejorado. Yo he mejorado bastante, pero sí ha sido un proceso de oración, de pedirle al Señor que me cambie mi carácter, que me haga una mujer sabia, que no sea piedra de tropiezo para mi esposo cuando tengamos circunstancias difíciles en el matrimonio. Y pues eso. Jocelyn, Jocelyn, en tu caso, porque normalmente tendemos a pensar o a creer, en el caso de las mujeres, que el estar sujeta a nuestro esposo es nada más que cuando se da una determinada situación es no contestarle mal. O sea, si no le contesto mal, entonces que soy una esposa sujeta. Pero eso no es estar sujeta, pues no es solo eso, sino tiene que ver mucho con lo que es la base y la esencia misma de lo que un hombre espera, que es el respeto. En tu caso,
si es que hubo en algún momento irrespeto o falta de sujeción hacia tu esposo, eh, cómo fue tu infancia y si eso te afectó o cómo te ayudó para ser una mujer dócil y sujeta a tu esposo. Fue bien interesante cómo comenzaste la charla, la entrevista, porque esa cita, cuando yo me casé, yo le dije, Señor, yo necesito un recordatorio todos los días de que tengo que ser una mujer sumisa. Entonces mi anillo lleva la cita. Ah, qué bien. Sí, y entonces, porque yo el anillo me lo tengo que ver todos los días. Hay días en que es más difícil, ¿verdad? Pero sin embargo, definitivamente la niñez mía marcó bastante el tema de la sujeción, sobre todo porque mi mamá me tuvo a los 16 años, una niña creando otra niña, ¿verdad? En ese momento, pues mi papá estaba fuera del país y entonces, pues, yo supongo que ella sufrió mucha soledad en esos primeros años que me tuvo y durante ella me dio mucho, mucho amor, mucha seguridad, pero cuando yo ya crecía, iba entendiendo un poco más las cosas, era mucho el repetir esa seguridad de vos podés solo, todo. Yo por ejemplo, le decía, quiero ir con fulanita a tal lado. No, usted puede sola, yo la tuve sola, vaya sola, y eso todo el tiempo, sola. Entonces, y creó en mí una autosuficiencia, que obviamente pues es como una capa, ¿verdad? De tener que ser fuerte. Entonces yo crecí como en un caparazón, ¿verdad? Recuerdo algo que marcó mucho, de esos recuerdos que a uno se le vienen de niña, ¿verdad? Yo pues amo a mi papá, lo respeto, hoy la relación con él es maravillosa, pero recuerdo una vez yo tenía que pagar la escuela o tenía que llevar un cuaderno. Entonces me levanté temprano para pedirle. Y yo le había dicho a él un día antes que me dejara el dinero. Y entonces yo me levanté, él ya se había ido. Y para mí fue bien doloroso el sentirme así desprotegida. Y por supuesto que para mi madre seguramente le dolió más, porque ahora a mí me hacen algo a mi hijo y ahora que soy madre me rompe el corazón. Yo antes me creía súper poderosa, de que nadie me podía herir, pero cuando alguien le ha hecho un desprecio a mi hijo, a uno le duele. Entonces me imagino que a mi mamá le dolió mucho, y recuerdo que esa vez me dijo, estudie y sea alguien para que a usted no le hagan eso en la vida. Y siempre me fomentó el hacer las cosas solas. Entonces yo crecí siendo una mujer que el ver a las personas que le costaba hacer algo, lo veía como debilidad y lo veía con menosprecio, porque cosas, por ejemplo, básicas ahora, que mi mamá, si me mandaba a buscar algo, anda a buscarlo, y yo tenía que encontrarlo, aunque ¿dónde está? En la casa. O sea, yo tenía que encontrar en algún lado, y me doy cuenta ahora que esos son como, y uno tiene que ir identificando esos como switch, ¿verdad? Sí. Ahora mi esposo me dice, ¿dónde está tal cosa? Búscalo, lo tenés que encontrar. Para mí es difícil ir viendo, ¿verdad? O mi hijo me dice, ¿dónde está tal? Búscalo, tenés que encontrarlo, porque yo desarrollé la capacidad, pero de pronto me detengo y digo, no puedo estar repitiendo patrones, ¿verdad? Y entonces, pues, la relación con mi esposo desde el inicio fue bien difícil. Nosotros jalamos 5 años, él no se quería casar, por supuesto, y llevábamos una vida bien, según de nosotros, open mind, de que él podía salir con mujeres, yo podía salir con otros, ir a tomarme un café con quien quisiera. Entonces, y que él viera a otras mujeres y que yo no dijera nada, y todo bien relajado y que a nadie le afectara. Y él, por ejemplo, pasaba una mujer, se le volteaba la cabeza como búho y yo no le decía nada.
¿No le decías nada o no sentías nada? No O sea, sentía, no le decía, no me importaba. Y así. Y yo, de celos de él, de mi parte, jamás. Entonces, como que era una indiferencia y pues al final de los 5 años, pues terminamos porque yo era así, pues. Al fin y al cabo, todo hombre quiere ser respetado, aunque esas cosas piensen, claro, es que él andaba haciendo su pandidencia, ¿verdad? Y no sé, pues entonces nos irrespetábamos mucho. Yo me burlaba con mis amigos de él y esa es una forma bien fea de la que a veces tenemos las mujeres de hacer chistes de nuestros esposos en círculos sociales. Y, es que mira, le pasó tal cosa, y entonces menospreciamos y respetamos, y así era yo, burlesca de las cosas de él. Entonces, el tema de la sujeción, ¿verdad? Y del respeto ha sido para mí difícil ir arrancándome de a tuquito, ¿verdad? Un poco que te van arrancando la piel, pero llegué a un momento de estar clara de la sujeción cuando un día me dijo, Jorge, vos pensás realmente que puedes hacer mejor las cosas que yo, ¿verdad? Pues mira, para serte sincera, sí creo que puedo hacer todo mejor que vos. Pero después en oración, el Señor siempre a uno le jala la chaqueta. Entonces, un pasaje tan claro como que Dios puso al hombre sobre la cabeza, por cabeza de la mujer. Entonces, es como, está tan claro, y yo dije, espérate, o sea, Dios está diciendo eso, Dios sí es perfecto, Dios no se equivoca, Dios es Dios. Entonces, yo no sé por qué lo puso, porque no entiendo la razón, pero no se equivocó. Y eso es algo que está tan claro, pero que como que uno que lo entiende y lo ve así en esa realidad. Y a partir de ahí he venido viendo el tema de la sujeción de otra perspectiva. Te soy sincera, pues mi tono de voz es fuerte, mis maneras de hablar, Jorge habla suave. mis maneras de hablar, de pronto puede parecer que estuviera peleando, discutiendo. Y también eso hay que ir viendo, porque me decía mi esposo, pero es que, porque las fortalezas mentales, ¿verdad? Decía de que, pero sí, así soy con todo el mundo, no es personal, entendé que no es personal. Así soy yo, así soy con todo el mundo. Sí, pero es que, y tiene razón él, yo no soy todo el mundo, soy tu esposo. Yo espero que me trates con cariño, con cuidado, porque voy a tratar a mi esposo como a todo el mundo. Y esa es algo, una fortaleza mental que hay que quitarla en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y llevar esos pensamientos. Y yo hoy justo ayer estaba comentando a una amiga de que yo le he dicho a Dios en oración, Señor, usted me hizo, usted me conoce, usted me hizo con este temperamento, cámbieme, usted puede cambiarme. Le he dicho llorando, se lo he dicho hasta enojada, cuando pues que siento que, como dicen, que ni uno misma se aguanta. Pero Dios es maravilloso, pues, y con nosotros ha sido maravilloso. Ya el próximo año cumplimos 10 años de casado. Gracias a Dios porque llegamos al ministerio, ¿verdad? Y fue a partir de ahí que tuvimos un encuentro con el Señor y el Señor nos cambió nuestra vida. Y si hay algo que para nosotros ha sido una piedra fundamental de en este llevar del matrimonio, es que decidimos que la puerta del divorcio o la palabra divorcio no está en el diccionario. Entonces, al no estar la opción separación, vamos a estar a los pies del Señor y tenemos que seguir adelante. Y yo sé pues que en nombre de Dios uno va creciendo en servicio, en amor, en sujeción cada día. Bueno, vamos después de una pausa a escuchar a Claudia Mendoza, a ver qué nos comparta ella, y sí, que no se vayan, ya regresamos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a escuchar a Claudia Mendoza, ella también casada con un norteño, estamos ahí compartiendo que estamos las dos casadas con norteños de Estelí, así que hasta Estelí mandamos también saludos
a todos los compañeros que están en posencuentro, en reencuentro allá en Estelí, un saludo. Así que Claudita linda, cuéntenos usted cómo fue un poco su infancia, si usted tuvo en algún momento o ha tenido situaciones que le han complicado, le han afectado en su matrimonio. Sí, buenas noches a todos. La verdad que sí, doña Ligia, al igual que María Esther y Jocelyn, cuando uno está pequeño, pues la forma en como uno lo crían, aunque pues yo salí de una familia, digamos, quebrada, me criaron mis abuelos, siempre está el consejo de la abuelita que dice, pues sea independiente, estudie para hacer algo en la vida. Cuando uno llega al matrimonio, uno piensa pues que puede ser independiente y decidir cualquier cosa sin consultar. Y fue una de las cosas que yo creo que aportó bastante al divorcio que yo tuve con mi esposo. Mi esposo se llama Randall, y también tuvimos una relación de inicio un poco común, que nosotros ni siquiera fuimos novios. Y entonces estábamos dos personas desconocidas viviendo juntos, y obviamente fue por causa de un embarazo que decidimos vivir juntos y no nos conocíamos, tomamos esa decisión, pero al final éramos dos desconocidos esperando un bebé, y la idea que yo tenía de independencia, pues lo apliqué al inicio de mi matrimonio. Y eso hizo de que con el tiempo mi esposo fuese, digamos, desencantándose, porque hasta ahora, pues que nosotros venimos al ministerio, yo me doy cuenta de cuáles eran sus sentimientos, porque yo pensé que quizás sentía lo mismo que yo, que era una persona desconocida, una persona a la que no te une un lazo sentimental, no tuviste un noviazgo, una canción, una historia, pero sí él tenía sentimientos fuertes hacia mí. Yo menosprecié eso al inicio, y eso hizo que él tuviera un comportamiento distinto. Después, durante mi embarazo, pues yo lo fui conociendo un poco, él se portó muy, muy lindo conmigo, y yo me enamoré de él. Y ese fue el lapso de tiempo en que él se desencantó y yo me encanté. Entonces ya ese fue el único tiempo que nosotros, digamos, estuvimos juntos. Ya al nacimiento de mi hijo ya estaba pues en otra relación, y obviamente pues como dice el dicho, uno aprendió a las malas, porque me di cuenta de que tenía que haberlo tomado más en cuenta desde el inicio para las decisiones importantes, y ahora sé que hasta para cualquier decisión. Pero cuando vos, ¿por qué creías o por qué pensabas que no había que considerarlo a él en una decisión? ¿Lo mirabas que no tomaba buenas decisiones, o para vos pues era un cero a la izquierda, o cómo? Fíjese que, bueno, como yo le estaba comentando ahorita, pues nosotros no nos conocíamos. ¿Cuánto tiempo jalaron? Nada. No fuimos novios, no. Nada, solo fue un desliz, saliste embarazada. ¿O cómo? O sea, a ver. Sí, fue una noche de copas, una noche loca. Y entonces no le consultaba, no tenía ese hábito, o sea, no lo tomaba en cuenta, sinceramente. De hecho, él tenía gestos de cariño conmigo, me quería dar besos cuando yo lo llegaba a dejar al trabajo, y yo, no, voy rápido, y me iba. O íbamos tal vez a algún lugar, él me quería agarrar la mano y yo le decía, no somos pintores, no hagamos cuadros y cositas así. Entonces no medía, ¿no parece? No medía esas cosas que a la larga eso fue lo que hizo que nuestro matrimonio fracasara. ¿Se divorciaron? Nos divorciamos, y únicamente el Señor pues puede hacer las cosas nuevas. Nosotros en la carne decidimos unirnos nuevamente con el tiempo. Estuvimos algunos años separados. Yo sentía un gran vacío, y hacía cosas para llenarlo, pero obviamente no iba a lograrlo, porque la necesidad que había en mi corazón era de estar con mi familia, que fue algo que nunca tuve yo, porque yo me crié con abuelitos y ellos siempre viajaban. Entonces yo andaba en la casa de una tía, en la casa de un tío, anduve emocionalmente bien inestable.
estuve en un colegio, después en otro, entonces el sentir, digamos, que tenía mi familia, luego papá, vino Claudia? a ser importante para mí. Yo soy producto de un adulterio. Mi papá era un señor mucho mayor que mi mamá y pues solo la embarazó. Somos 2 hermanos, producto de esa relación. Y él pues nada más hizo los bebés y se fue. Él tenía una familia y yo lo conocí a él cuando tenía como 17 años, porque yo lo busqué y yo soñaba con conocer su rostro, con saber si yo me parecía a él, no sé, y me lo imaginaba de diferentes cosas. Yo miraba a un hombre y yo decía, ¿será así? ¿Será? Entonces lo busqué y al final pues logré encontrarlo. Y obviamente él no tenía ningún cariño hacia mí. En mi familia también, como María Esther, pues había mucha carencia de afecto, no había ¿Y tu mamá? expresión. Y mi mamá, bueno, ella dice que me dejó cuando yo tenía 2 años. Y mi abuelita, que fue la que me crió, dice que me dejó cuando tenía 2 meses. No sé todavía. Ella, pues, rehizo su vida con alguien más y me dejó ahí con mi mamá, con mi abuelita, que ella, pues, ya falleció. Entonces, ahí nosotros, un grupito de primos, nos criamos con nuestros abuelitos y fue así como los pollitos que no tienen a la gallinita, sino que andábamos de un lado a otro, emocionalmente. Claro. María Esther, hoy que ya ustedes están en el matrimonio, ¿verdad? Que ya están en el ministerio, perdón. Yo te decía antes de irnos a la pausa que a veces consideramos que el hecho de no contestarle mal o que sí, pues eso implica la sujeción. Realmente a la luz de la palabra y a la luz del versículo que decíamos, sujetémonos unos a otros en el temor al Señor, y que después que te habla, ¿verdad?, de que la mujer esté sujeta a su esposo, porque es la cabeza el hombre, ¿verdad?, el sacerdote. ¿Cómo esa parte ustedes la están llevando el día de hoy o cómo la comprenden como matrimonio? Pues parte fundamental de ser obedientes al Señor es en la comunicación. Ahora que llegamos a los pies de Cristo, nosotros nos damos cuenta de que nosotros no hablábamos. Cada quien hacía sus cosas. Y yo carente de que Él me hablara y Él pues perfecto, para Él era mejor no hablarme. Pero sí, no nos comunicábamos, cada quien hacía sus cosas, todo era individual, todo era, por así decirlo, lo mío, yo lo hacía, él hacía lo suyo. Pero ahora sí nos comunicamos, nos ponemos de acuerdo. Cuando atravesamos por momentos difíciles, como todo matrimonio, nos apoyamos mutuamente. Cuando él tiene cargas emocionales o cargas de trabajo o algún problema de la familia, ya no lo señalo como antes, que tal vez se equivocaba en algo, yo era señalarlo y decirle que lo estaba haciendo mal. No, ahora me acerco, le digo que todo va a estar bien, que tengamos fe en el Señor, que salgamos adelante. Perdóname que te interrumpa, porque yo estoy segura que muchas mujeres nos están oyendo y estoy segura, hombres y mujeres, que hay este aspecto y este tema es un tema que no siempre gusta. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tu esposo quiere tomar una decisión que para vos es ilógica o es incorrecta, que no estás de acuerdo, que ves que no hay forma, y ¿qué haces? Bueno, ya ha pasado. Ya ha pasado, y bueno, como le decía, nos sentamos, platicamos. Él me toma en cuenta para esa decisión ahora. Y generalmente lo que hacemos siempre es orar antes de tomar las decisiones. Y pues oramos, yo le doy mi punto de vista, pero siempre en obediencia al Señor. La última decisión la toma él, como cabeza de familia. Pero sí nos ponemos de acuerdo, platicamos, yo le doy mi punto de vista y todo, pues, pero oramos y se toma la decisión. Sí. Y en tu caso, Jocelyn, si viene Jorge y para vos es algo que
totalmente descabellado o que va a afectar. Y te estamos hablando ya de cosas de peso, pues no que si ponemos este mueble aquí y yo quiero rojo la pintura y vos la querés rosada, no, que vos querés en un determinado colegio la educación de tus hijos y él quiere en otra y no están de acuerdo. Fíjate que con los niños, curiosamente, nosotros no tenemos problemas de autoridad de ningún tipo. Ha sido bien natural la educación con ellos. Si Jorge dice algo, se hace. Si yo digo algo, él respeta lo que yo digo. Entonces, funcionamos bien. En temas, por ejemplo, cuando íbamos a construir nuestra casa, no, tuvimos bastantes confrontaciones ahí. ¿Por qué? Precisamente porque él quería tomar decisiones y yo las consideraba incorrectas, ¿verdad? Entonces, yo te soy sincera, cuando suceden esos casos, yo sí trato de plantearle mis puntos, dejárselos claros. Así es. Y él está en todo su libre derecho de tomar la decisión. Muchas veces la toma él, muchas veces llegamos al acuerdo de que son mis puntos, pero realmente en la resolución de conflictos muchas veces pensamos que es mi posición o es la de él y no es así. Cuando la comunicación se ejerce, salen otras opciones donde quedamos satisfechos, ¿verdad? Y esa es la correcta resolución, ¿verdad? Y en algunos casos pues hemos encontrado opciones que nos han dejado los dos satisfechos, definitivamente. Pero pues es la palabra de Dios, pues, y hay que obedecerle en ese sentido, pues que el hombre es el que debe de tener la última palabra en situaciones donde ya no hay puntos reconciliables, y ir a oración, porque pasa mucho que como mujeres de pronto decimos sí, que se haga lo que vos digas, pero después vamos a orar, ay Señor, ponele obstáculos, que no se haga, y comenzamos y no, eso no es así. Estar de acuerdo y que vamos a apoyar la decisión que él tome es, ok, Padre Santo, nos cubrimos con tu sangre preciosa y vamos adelante los dos en el mismo sentido, pero no boicotear en oración habiendo dicho que sí, eso es bien, hay que tenerlo bien claro. Y lo otro es entender que el estar sujeta al esposo no implica que yo voy a estar callada y que no hablo y que, ¿verdad? Y que soy muda y que solo, y él solo llega y toma decisiones. No, o sea, yo tengo la obligación y la responsabilidad ante Dios de venir y expresar y plantearle a mi esposo mi punto de vista. Pero al final las decisiones son ellos, los esposos, los que las van a tomar. Y yo siempre digo que ese rol en el caso de los hombres es como mucho más delicado que el de nosotras las mujeres, porque a ellos, cuando mueran, Dios les va a pedir cuentas de las decisiones que tomaron, fueran buenas o fueran malas. Y a nosotros, pues la verdad es que va a ser por la obediencia, no porque si, mira, estaba bien o no. Claudia, en tu caso, cuando estás con Randall, y no sé si se ha dado el caso, pero a veces los esposos no toman la autoridad, y ese es otro caso, ¿verdad? Que llega un momento en que uno quiere que ellos tomen su papel, su rol, y ellos no lo asumen o por determinadas circunstancias. En lo personal, mi esposo en los primeros años de matrimonio, él estuvo sin trabajo, entonces él asociaba que para poder tener autoridad en la casa era el que tenía que proveer, y como no llevaba los reales, entonces él no opinaba ni tomaba decisiones porque sentía que no, porque asociaba la autoridad y el liderazgo a proveer, que es parte también de, en tu caso como matrimonio. No, fíjese, doña Ligia, que en este caso, pues Randall siempre toma las decisiones. Antes, cuando nosotros estábamos sin el conocimiento de la palabra del Señor, que mi esposo pues no había conocido nada, él de hecho tomaba todas las decisiones sin consultarme. Él nada más me comunicaba y me decía, voy a viajar, voy a hacer tal cosa, todo, solo era comunicar. Pero ahora él ya me toma en cuenta y él me pregunta, y normalmente un porcentaje bien alto, él se orienta por las cosas que
que yo le digo se inclina más a mi opinión, pues. Y con respecto a que ahorita él no está trabajando, pues gracias a Dios que estamos en este camino y él sigue siendo la cabeza porque ese es el rol que el Señor le dio y yo tengo que respetarlo. Independientemente de quién sea el que esté trabajando, ese es el puesto que él tiene. Así es. Bueno, vamos a una pausa, no se vayan, ya regresamos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estábamos en la pausa conversando que nos gustaría, porque ya vamos terminando el programa, nos gustaría, en este caso vamos a comenzar con Jocelyn, que nos diga y que comparta cuál cree vos que es la clave para estar sujeta, para que un matrimonio pues pueda seguir. Creo que si uno no está sujeto al Señor como mujer, no podría estar sujeto a un esposo, porque pues los esposos cuando no conocen de Cristo son imperfectos, cometen errores, entonces, pero la sujeción en la palabra de Dios no dice si tu esposo es sujeto a Dios o no es sujeto, tenés que ser sujeta como sea a él. Entonces, es uno el que comienza el proceso, o debería, siendo obediente al Señor. Y en ese sentido va a venir por amor al Señor, porque para mí tenés que enamorarte de Dios, tenés que tener esa relación de su palabra, de saber que Él tiene planes tiene planes preciosos para mi vida, que Él no se equivoca, que Él cumple sus promesas. Y como dice Primera de Pedro, que por la conducta casta y respetuosa de las mujeres, el impío se va a convertir, ¿verdad? Y siendo testimonio, ¿verdad? Pero comienza con una relación de sujeción al Señor, porque pues puedo compartir que en mis momentos donde me ha costado sujetarme a mi esposo, tengo que mirar al cielo, es decir, es primero. Pregunta, ¿alguna de ustedes o en tu caso, Jocelyn, han sido o fuiste pues antes de conocer al Señor de esas esposas malcriadas, contestonas, que no se quedaban callados, que si el esposo le decía algo yo no me dejo? Y sí, era contestona y más que contestona diría yo que es algo peor, retadora. ¿Cómo así? ¿Un ejemplo? Por ejemplo, pues antes que llegáramos al ministerio, me acuerdo una vez que Jorge estaba pegando en la pared, discutimos y pegó un golpe en la pared. Entonces yo le dije, ¿y por qué le está dando a la pared? Venía a darlo a mí. ¿Por qué? Sí. Recuerdo que eran palabras pues yo crecí en un hogar con mucho alcohol. Entonces yo no vi violencia física de mis padres, de pegarse, pero había mucho tirar cosas, mucho pegar con por ejemplo, si mi papá tomaba, pegaba la verja, bang. Entonces a mí portazo. Esa vez como portazo, en su frustración, me imagino, ¿verdad? Pues de los problemas que tenían ellos. Entonces a mí se me disparaba cuando Jorge hacía eso, de que le pegaba a la pared, yo como mejor. Lo retaba. Era como que me estaba pegando a mí, o sea, entonces lo retaba. Y pues, gracias a Dios esas cosas pues no. ¿Nunca lo golpeaste? ¿Nunca llegaste vos a pegarle vos a él? No. Yo siempre digo, se me cae la mano si le levanto la mano a mi esposo. Porque es algo que me decía mi mamá el día, que vos me levantes la mano, te la corto, me decía. Entonces, no, nunca le he pegado ni tirado cosas, pero la verdad es que ¿qué diferencia hay cuando decís una palabra tan grosera e hiriente que no es como un golpe? Peor a veces. O peor a veces. Y realmente a mí me caracterizaba eso, de que hería con 3 palabras hasta
como esa herida de cirujano. Y es lo mismo, pues caes en la misma herida, que lo que puede provocar, creo, un golpe físico. Antes de continuar con las demás, y una vez que vos herías a tu esposo, ¿cómo ha sido ahora el proceso de sanación? Porque me imagino que te ha tocado a vos sanarlo. Sí, pues él siempre me ha demandado mi tono, ¿verdad? Muchas veces él me ha dicho, si es que vos tenés razón, pero el problema es el tono, como la forma, ¿verdad? Cómo me decís las cosas. Y entonces, pues ese es el menguar el día a día, ¿verdad? Pero ¿cómo es la forma? A mí mi esposo, por ejemplo, lo que me dice a veces es los gestos, no tanto lo que digo como el gesto en que lo digo. Sí, es que a veces uno puede herir sin necesidad de hablar. Yo decía, yo no soy irrespetuosa a mi esposo, porque cuando fuimos al posencuentro yo no entendía hasta dónde para los hombres era tan importante el respeto, hasta que un día me preguntó Pancho de Marta y me dijo, mire doña Ligia, si viene ahorita don Antonio y le dice, Ligia, voy a vivir con vos toda la vida, no me voy a volver a ir de la casa, no te voy a abandonar, te voy a dar todo lo que me pidas, voy a ser un proveedor, nunca te voy a ser infiel, voy a ser un caballero, todo lo que me pidas en la vida te lo voy a dar, excepto una cosa, nunca te voy a amar, no me pidas que te quiera porque no te voy a querer. Usted me dice, ¿viviría con don Antonio que le va a dar todo excepto amor? No, le digo. Entonces me dice, así como las mujeres no conciben vivir con un hombre que no las ame, porque nuestra necesidad básica, el amor y la seguridad, es para un hombre, me dice, vivir con una mujer que no lo respete. El respeto para el hombre, me dice, es la base. Y es bien importante porque muchas mujeres, a mí me ha pasado que yo respeto y admiro a mi esposo hoy, que es un hombre que anhela buscar el rostro del Señor cada día. Lo admiro por eso. Tiene un corazón grandísimo, pero no logramos muchas veces expresárselo. Esa admiración se queda adentro. Y entonces las palabras de admiración, las palabras de afirmación son formas donde ellos se sienten también respetados y que se lo hagamos saber. Sí. Porque, o sea, no se dan cuenta muchas veces. Sí. Bueno, ya vamos a ir terminando, ya nos quedan unos cuantos minutos. María, me interesaría, María Esther, que nos deje unas palabras, ¿verdad? Ya que hemos estado hablando también del respeto a las mujeres que nos están escuchando y viendo. Bueno, yo la insto a que si tienen un matrimonio que han pasado por las mismas circunstancias de las que yo he pasado, un matrimonio donde antes el irrespeto era el día a día. Yo era una mujer muy sumisa, pero con el tiempo fui cambiando. Yo no le pegaba 4 gritos a mi esposo, pero sí lo irrespetaba, como usted dice, con gestos. O lo dejaba hablando solo o daba la vuelta, simplemente no le hacía el mayor caso. Y es una de las cosas que yo he venido cambiando y pidiéndole al Señor que ¿Nunca te llegaron así a decirse fuertemente cosas? Ah, claro, por supuesto. Más cuando él llegaba tomado a la casa. Sí, nos decíamos ¿Nunca llegaron cosas. a golpe? De parte de él sí, hacia mí. Yo hacia él no. Lo más que llegué a darle fue una cachetada en defensa. Pero así de golpes extremos, de darse duro, no. Pero... Sobre una cachetada. Sí, y bueno, ahora oramos al Señor porque el temperamento de él ha sido fuerte, ha cambiado, pero sí, día a día siempre tenemos que añorar ser un poco más perfectos ante el rostro del Señor, parecernos un poco a Jesús, imitar cómo fue Jesús. Y pues yo insto a las mujeres que están pasando por ese problema que pongan sus problemas a los pies de Cristo, que le crean al Señor, que sean obedientes al Señor, que traten a sus esposos
como que si fuera Jesús. Por muy doloroso que sea la circunstancia, el Señor siempre, al que se humilla hoy, mañana el Señor lo enaltece. Y pues los propósitos del Señor son perfectos. Y Claudita, tus palabras de cierre. Con nosotros, doña Ligia, fíjese que nunca llegamos a grito, sino que quizás fue peor. Éramos la ley del hielo. No nos hablábamos y pasábamos meses. Sin hablarse del todo. Sí, totalmente. Y era ese sentimiento o ese comportamiento de me vale todo y llegamos al punto de sentirnos como que no nos soportábamos en el pasado, pues. Obviamente, ¿Cuánto fue lo más que pasaron sin hablarse? 3 meses, tal vez. Sí. ¿Y durmiendo juntos? Sí. Pero como dice la palabra, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Yo lo que quisiera hacer hoy es invitar a las mujeres, porque todas fallamos porque no conocemos lo que Dios nos manda hacer a nosotras como esposas, y es por eso que llegamos a un fracaso. Entonces, empezar con la lectura bíblica para ver qué es lo que el Señor nos dice o nos revela en nuestro corazón, para poder ser obediente y poder tener éxito en el matrimonio, porque en la carne nosotros hacemos cualquier tontería y después estamos muy tristes, y no solamente nosotras, sino nuestros hijos, que una parte que a todas las mamás nos duele, pues, tener matrimonios quebrados. Bueno, ya vamos terminando el programa. A mí sí me gustaría también, ¿verdad?, hacer dar pues también, al igual que mis compañeras de hoy, una reflexión en el sentido, además de instarlas pues a, como decía Claudia, a la lectura de la palabra y a buscar de Dios, a entender de una vez por todas que son mejor dos que uno, que para pelear pelear se necesitan 2 personas. Si uno de los dos apacigua, como dice la palabra, la blanda respuesta aplaca la ira, si uno de los dos mantiene el control, definitivamente los conflictos también disminuyen. Y la otra parte es que nosotras las esposas y los hombres también, o sea, yo no voy a cambiar a mi esposo. O sea, no va a ser ni con pleitos, ni con reclamos, ni desobedeciéndolo, ni de yo elevándole la parada, él me la hizo, yo se la hago, que vamos a solucionar los conflictos. Y la prueba lo dice, pues, o sea, lo que se hace es complicar un poco más la situación. Si han habido heridas, lo primero es buscar el proceso del perdón y la decisión, ¿verdad?, para venir y sanar el corazón. Así que el tiempo ya se nos ha terminado, lamentablemente, ¿verdad? Nos gustaría seguir platicando, hablando y abordando estas situaciones y, ¿verdad?, y estas problemáticas con todas ustedes. Las invitamos, ¿verdad?, a que nos estén sintonizando siempre por este mismo canal. Las invitamos todos los jueves a las charlas en el Colegio Teresiano. Así que muchas gracias por su atención, buenas noches y que Dios les bendiga.